Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y te doy la bienvenida a el inicio de la cuarta temporada. Este es el capítulo número 31 con el que damos inicio a la cuarta temporada. Me da mucho gusto que estén como siempre todos ustedes compartiendo este momento y que me regalen unos minutos de su tiempo. La verdad es algo que yo agradezco muchísimo. Y bueno, estamos aquí en el inicio ya llegamos hasta esta etapa. La verdad es que ha sido un caminar bastante largo a lo largo de todos estos meses. Lo he disfrutado muchísimo, espero que a ustedes también les encanten todas las historias que estamos compartiendo. Y pues tenemos nuevas historias para compartir ya hoy, finalmente, que estamos con el inicio de esta temporada. Y tengo algo preparado especial ya en este nuevo formato que hemos estado trabajando en eso. Y vamos a estar ahí mejorándolo cada semana. Entonces, gracias a todas las personas que se toman su tiempo y también a las personas que han estado aquí apoyándome de una u otra manera. Les agradezco infinitamente que se tomen todas las molestias para poder apoyarme y acompañarme en este proceso. Y bueno, para esta semana vamos a comenzar con un poquito de historia, de una de las historias que a mí que me gustan. La verdad es que si algo disfruto de los cuentos y de la mitología en general, es que nos permite explicar fenómenos o cosas y interpretar a través de estas historias juicios de valor que nos acercan a entender un poco no solamente cómo somos, sino también cómo percibimos el mundo y las personas a nuestro alrededor. Y bueno, en esta semana vamos a comenzar platicando quizás de una de las criaturas que a lo largo de la historia han ido cambiando la percepción que tenemos sobre ellas. Y bueno, voy a comenzar precisamente hablando de las ballenas. Las ballenas son estas criaturas, estos animales, mamíferos. El mamífero más grande y el animal más grande que hay sobre el planeta es la ballena azul. Entonces, estos animales a lo largo de la historia ha cambiado su relación que tienen para con los humanos. Hace menos de 200 años, los humanos los cazábamos casi hasta la extinción para obtener el aceite y poder prender una lámpara, ¿no? Porque claramente era la mejor manera para poder encender una lámpara. Entonces se volvió un producto muy codiciado durante sobre todo esta época de la caza de ballenas, pero al mismo tiempo estos animales lograron tener una relación importante con nuestras culturas. Eh, Hay muchas historias que nos hablan acerca de ellas. Por ejemplo, si se ponen ustedes a pensar, a lo mejor algunos, dependiendo de la época o de la edad que ustedes tengan, ustedes me dirán, bueno, a lo mejor una primera historia con ballenas que se me viene a la mente pudiera ser a lo mejor Pinocho, ¿no? Este, a lo mejor si ustedes, por ejemplo, eh, son religiosos, también en la Biblia hay una historia donde aparece una ballena. O a lo mejor ustedes me dirán, bueno, a mí me gustó Moby Dick o en su versión más moderna cuando aparece en el corazón del mar, que es es una gran película. Si no la han visto, les recomiendo que la vean. Pero en general, las ballenas están relacionadas con el tema del poder. Son criaturas enormes que nos asombran. Pero a la vez también muchas de ellas tienen esta virtud de no solamente representar su majestuosidad por su tamaño, sino que también tienen esta bondad de representar como sencillez a pesar de su tamaño. La mayoría de ellas, realmente, pues, si no es que decir de todas, las ballenas en general no son un peligro para los humanos y sin embargo los humanos sí somos un peligro para las ballenas. Entonces, un animal tan grande nos ha tenido que aprender a temer a lo largo de muchos años y apenas comienza esta relación de que les gusta a los últimos 50 años para acá, que el mundo empieza a cambiar un poco la perspectiva. Todavía hay países de los llamados del primer mundo que todavía no tienen aprecio mucho por los animales, entonces pues se los siguen consumiendo, ¿no? Vemos cómo es la cultura con los barcos balleneros japoneses, o por ejemplo está la enorme matanza de ballenas y delfines que ocurre en las Islas Faroe, acá cerca de Islandia, donde cada año tienen un festival, inclusive es en un festival, encierran a cientos de delfines en una bahía y literal con hacha en mano, como si todavía fueran vikingos,
masacran a los delfines. Es una escena horrible y dantesca que desgraciadamente hasta la documentan y la podemos encontrar en internet. Entonces, tristemente esos actos nos representan como parte de cómo ha ido evolucionando nuestra sociedad, y esperemos que tal vez en los próximos 50 años, si es que todavía estos animales existen, pues hayamos aprendido a coexistir con ellos y respetarlos, ¿no? No veo la necesidad, vaya, como si no pudiera comer otra cosa o como si no pudiera utilizar formas alternativas de energía. Pero bueno, muchas veces realmente eso no importa, es una cuestión de si puedo matarlo, ¿por qué no? ¿No? Entonces, esa es nuestra relación que tenemos actualmente con ellas. Y ahora, pensando en eso, a lo mejor una de las palabras que algunos hemos conocido, por ejemplo, de las ballenas, se refiere a los cetáceos. Entonces eso me lleva a la historia para esta primera ocasión. Bueno, en esta semana que estamos ya comenzando esta temporada, se me ocurrió elegir la historia de Ceto. Ceto es una palabra helénica o griega, como ustedes la quieran mencionar, que hace referencia precisamente a los cetáceos. De ahí viene la palabra cetáceos, de la palabra ceto. Ceto es una titánide, ¿sí? Y es la que elegí para esta historia. Entonces, con esto es con lo que vamos a iniciar esta semana. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Hace mucho tiempo, en la antigua Grecia, cuando todo el mundo apenas comenzaba, todavía no existía en Grecia ni siquiera los países que hoy conocemos. El mundo era solamente una zona de caos, donde gobernaban los titanes. En esta época de los titanes estaban siendo todos controlados por un poderoso titán, el titán Cronos. Pero ese mundo estaba a punto de cambiar, porque 3 dioses iban a iniciar algo que conoceríamos como la titanomaquia, es decir, Zeus, Poseidón y Hades iniciarían la guerra para que se unieran todos los dioses para derrotar a los titanes. La guerra comenzó y después de 10 largos años, al final, los dioses lograron derrotar a los titanes y decidieron encerrar a los titanes en el Tártaro. Cuando los encerraron en el Tártaro, se dice que Poseidón mandó a construir enormes rejas de bronce para colocar a los titanes en el centro de la tierra, y desde entonces se supone que los juntó ahí, y cuando los titanes se pueden tratar de escapar para poder recuperar su poder que tenían como los generadores de todo el mundo que hoy conocemos. ¿Por qué les comento esto? En esta historia, uno de los titanes rebeldes que estaba ahí se llamaba Ponto. Ponto tenía a una hija que se llamaba Ceto. Ceto no participó en esta guerra, pero su padre sí. Hay una frase popular que todos conocemos que dice que los pecados del padre los ha de pagar el hijo. Desgraciadamente, esta es la historia. Ponto fue a la guerra en contra de los dioses y perdió. Los dioses, después de tener su victoria contra los titanes, decidieron que no a todos los titanes se iban a encerrar. Principalmente encerraron a los titanes hombres y decidieron mantener libres a las titánides, es decir, a las titanes femeninas. Entre las titanes femeninas que quedaron libres, pero que ahora serían esclavizadas para el control y uso de los dioses, quedó Ceto. Ceto es un monstruo marino, digámoslo así, es una titánide que era una ballena gigante. Entonces, Ceto, ahora la pequeña, pasó de ser una titán que podía moverse libremente en el agua a convertirse en una esclava. Cuando Hades, Zeus y Poseidón decidieron distribuirse cómo controlarían a partir de ahora el mundo, ya que ellos habían ganado la guerra, Poseidón decidió quedarse al control de los mares, y entonces decidió que Ceto formaría parte de su grupo de criaturas que él tendría bajo su mando. Cada uno de ellos eligió un grupo de titánides que utilizaría no solamente para amenazar inclusive a sus propios hermanos, porque la realidad es que después de la guerra, entre estos 3 no confiaba ninguno mucho en el otro. Hades no confiaba mucho en su hermano Zeus, y Zeus no confiaba mucho en Poseidón. Y de hecho, de los 3, el más inestable siempre fue Zeus.
Entonces cada uno de ellos se repartió a un grupo de titánides para poder amenazar al otro en caso de que quisiera rebelarse contra él e invadir sus dominios. Poseidón, haciendo uso de su poder, cada vez que él quería amenazar a un grupo de personas, mandaba a llamar a Ceto. Entonces, los dioses se dieron cuenta que lo que les daba poder era hacer que los humanos que ya existían en la tierra les dedicaran oraciones. Mientras más oraciones les dedican los humanos, los dioses se vuelven más poderosos. Entonces, todas las poblaciones que estaban cerca de la orilla empezaron a ser controladas por el dios Poseidón. Cuando alguna población no quería adorarlo, mandaba a Ceto. Ceto tenía que obedecerlo de manera enérgica, porque imagínense ustedes estar en la posición de Ceto y saber que de no obedecerlo, su padre correrá el riesgo porque está preso, porque el hombre que te está controlando te manipula y te chantajea, porque tiene a alguien importante de tu familia. Es decir, Poseidón tenía preso a su padre por una guerra que había fallado, y ahora ella tenía que trabajar de por vida como esclava para él. Ceto pasaba sus noches y sus días pensando en cómo sería tener una vida feliz. Ceto ya no podía controlar qué hacer o qué no hacer. Ella simplemente tenía que obedecer ciegamente a las instrucciones de un caprichoso dios que muchas veces nada más quería demostrar y hacer gala de su poder. Sus días de Ceto pasaban muy tristes hasta que un día empezó a conocer a otro titán que también tenía la misma condición de esclavo que ella, pero que con este titán se dio cuenta que quizás a veces, solamente a veces, habrá personas o grupos que pueden tratar de quitarnos todo. Quizás nos pueden quitar la esperanza y nos pueden quitar la libertad, pero inclusive el amor es una forma de rebeldía que nosotros podemos encontrar, y a través de él nadie puede controlarnos totalmente. Es decir, tal vez podamos atrapar el cuerpo de una persona, pero nunca su mente y su espíritu. Pero para conocer en qué termina esta historia de amor y cómo sigue avanzando, lo vamos a dividir en otras partes en las próximas semanas. Entonces, esto nada más es como que la introducción, es la primera parte, nada más es muy por encimita, porque esta historia es muy larga. Entonces, sí quiero dividirla en partes y quiero que ustedes me comenten, me compartan qué opinan de esta primera introducción, qué les pareció, qué piensan de esto. ¿Conocen otras historias en que alguien tenga que pagar por lo que hizo su papá? Muchas veces creo que no necesitamos ser importantes para tener que vivir cosas así. Para bien o para mal, los hijos podemos disfrutar o padecer la fama o las acciones que hacen nuestros padres. Entonces, muchas veces, si por ejemplo, a lo mejor tus padres tienen buena fama, han hecho buenas cosas, eso puede ser es un gran impulso, un trampolín que te ayuda. O también puede ser un peso de decir y sentirte muchas veces en el de que estaré haciendo lo suficiente, podré recorrer los mismos pasos, me estará quedando grande los zapatos, porque a veces uno como hijo trata de ponerse en esa posición. Pero también puede pasar que quizás tus padres pues no eran precisamente quizás los más aplicados en su juventud y cometieron muchos errores, porque como todos cometen errores. Pero muchas veces hay errores de errores. Y en el caso de esta historia, este hombre, en este caso este titán, él eligió un bando. Como muchas veces pasa, uno toma una decisión. Eligió el bando por las razones que ya ha elegido. Y se equivocó. Se equivocó y él tenía que pagar por su equivocación. Pero eso no nada más se quedó en él, sino que pasó la pena y el castigo a otras generaciones. Y ya no lo podía controlar, ya no lo podía evitar. Y ella, quizás no, ella no podía decir, es que soy culpable de que... ella no puede decir, no soy culpable de quién es mi padre, porque ninguno de nosotros elige quiénes son sus padres. Uno los puede elegir. Como les he dicho en otras ocasiones, solo los amigos son la familia que uno elige.
pero nuestra familia no la podemos elegir, es la que nos tocó. Y tenemos que vivir con lo bueno y con lo malo que ellos hayan hecho. Entonces, pues yo quisiera conocer sus comentarios. Díganme ustedes qué opinan, qué les hace reflexionar esto, qué piensan de Seto, creen que qué hubieran hecho ustedes. Hubieran dicho, bueno, pues ya ni modo, fue su culpa, yo por qué tengo que pagar por eso, no, ¿por qué te voy a hacer caso? Si le quieres hacer algo, hazle algo. O ustedes también hubieran dicho, no, pues a lo mejor sí, es cierto. Yo no lo hice, pero no lo puedo dejar. ¿Hasta dónde ustedes serían solidarios o solidarias con una persona que está pagando por algo, pero que ustedes ahora también tienen que pagarlo, aunque ustedes no lo hicieron? Bueno, ahí se los dejo. Ustedes piénsenlo, hagan la reflexión y no se pierdan la próxima semana porque vamos a conocer la segunda parte de esta historia para ver qué pasa con ella y vamos a conocer más personajes que son más populares en la cultura popular, pero que nos van mostrando a este personaje que en particular a mí me gusta. Es un personaje poco conocido, pero a mí me agrada conocer un poco de su historia y de lo que vamos a ir desmenuzando a lo largo de estas semanas, ¿sí? Bueno, ya saben que yo los leo, me gusta escucharlos y quedo atento, como siempre, tendrán la mejor opinión. Bueno, yo soy Tabo X, esto es Brujo X, y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta la próxima!